Muy bien, comenzamos. Le damos la palabra a la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública, para dar inicio e inauguración al cuarto curso taller de introducción a la enseñanza de la salud pública. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos. Ya me presentó Ariel. Y bueno, sí, yo soy la doctora Guadalupe García de la Torre y con muchísimo gusto presido este departamento, formado por personas muy entusiastas y entre ellas, pues hemos organizado este curso con el fin de seguir formando recursos humanos en el área de la salud pública, que sabemos que es un área que cada vez está afortunadamente llamándoles más la atención a los jóvenes porque los necesitamos en el aula, en el área. Entonces, si me pasas la siguiente, Ariel, por favor. Aquí platicarles del orden del día, un poquito de presentación, no me voy a tardar mucho, para cederle la palabra al doctor Raúl Almazán y después a la doctora Nashieli Cortés. Posteriormente, el doctor Jesús Reza Casaonda nos hará una plática también para que después tengamos una discusión entre todos, las dudas, las preguntas que quieran hacernos. Si me pasa la que sigue, por favor. Déjenme platicarles que en el departamento, gracias, pues ya tenemos tiempo con esta inquietud de formar recursos humanos. En 2015 se hizo el primer curso taller de instructores de promoción de la salud. Si se fijan, iba hacia promoción de la salud específicamente. Después, en 2016, se hizo el primer curso taller, ahora de instructores para salud pública y comunidad. O sea, teníamos una visión como de formemos instructores para primer año o formemos instructores para segundo año, pero en 2018 hicimos una convocatoria de la cual tuvimos una respuesta muy buena, ahorita les platico, e hicimos el tercer curso taller de instructores de salud pública. Ahí ya pensamos que más bien lo que nos gustaría era formar jóvenes así entusiastas y apuntalar todo lo que es el área de la salud pública, de la promoción de la salud, de la atención primaria a la salud, etcétera, pero no nada más para que estuvieran en primer año o en segundo año, sino el interés iba más allá. Entonces pensamos, formemos instructores en el área de la salud pública, que los pudiéramos tener en distintos años de las asignaturas cuya responsabilidad cae en nuestro departamento. Este año hicimos la convocatoria, es el cuarto curso taller de introducción a la enseñanza de la salud pública y pues la verdad es que tuvimos también una respuesta maravillosa que sí nos sorprendió, ustedes nos sorprenden siempre. Si me pasa la que sigue, Ariel, porfa. Fíjense, de la generación 2015 hubo 30 participantes y de ellos nos quedamos con 8 instructores, de los cuales actualmente 6 aún forman parte de los docentes ya de la Facultad de Medicina. Después hicimos el siguiente curso. 30 participantes. Aquí. En la generación en 2018, esta convocatoria que lanzamos, hubo una respuesta, 102 participantes. Y la verdad es que nos sorprendimos bastante, dijimos, ¿qué vamos a hacer con tantos alumnos? Pero pues obviamente no estaba en nuestras manos que si había 102 personas interesadas en formarse mejor en la salud pública, nosotros les fuéramos a decir que no, o sea, eso no iba a ocurrir. Y luego, menos con el equipo de entusiastas profesores que tenemos tanto en el staff, en la coordinación de las asignaturas, como nuestros profesores, como ustedes lo han visto y lo van a seguir viendo. Entonces, hubo 102 participantes, organizamos el curso, lo dimos en la mañana, lo dimos en la tarde, hicimos todo lo que teníamos que hacer para brindar esta experiencia. Actualmente tenemos aún de ese grupo a 45 instructores en activo y como también se los pusimos a ustedes desde la convocatoria, la oferta no es haz el curso para que te contratemos, porque desafortunadamente no tenemos horas para contratarlos,
pero lo que sí les podemos dar a cambio es conocimiento, es abrir el panorama hacia lo que es la salud pública, hacia lo que es el primer nivel de atención, hacia lo que es la atención primaria en salud. Entonces, pues si a ustedes eso les interesa, vénganse, están en el lugar correcto. Les damos cursos, les dimos cursos a estos chicos, un curso de género y salud, además de toda la formación en salud pública, un curso de género y salud, que es un tema necesario, imprescindible en la formación de ustedes como instructores y es necesario como parte de nuestra responsabilidad hacia la forma de relacionarnos con los demás. Si ustedes son instructores, nosotros como profesores, pues sí estamos en una situación de poder, ¿no? No es tan parejo, aunque nosotros querramos que sí. Así lo siente el alumno. Y si tenemos esa situación de poder, tenemos que tener mucho cuidado con qué hacemos con este. Entonces, en este curso de género y salud, aprendemos a cómo manejar respetuosamente a nuestros alumnos. Otro curso fue sobre diseño y construcción de reactivos, que es pues algo bien importante porque pues, tenemos que evaluar las asignaturas y ustedes son parte importante de esa evaluación. Entonces, sí necesitamos que sean muy buenos para esto del diseño y la construcción de reactivos. ¿Sí me pasa la que sigue, Ariel, por favor? Entonces, con esto llegamos a la convocatoria actual a la que están ustedes respondiendo y nosotros les agradecemos mucho ese interés, en donde el objetivo pues, es consolidar una política de formación docente continua que nos permita contribuir en el proceso enseñanza-aprendizaje de personal en el área sanitaria, ¿sí? Desde la perspectiva de la salud pública. O sea, queremos apuntalar este conocimiento, queremos que ustedes se enamoren de la salud pública, porque ya sea que ustedes decidan hacer su carrera en esta área, que como nos lo está demostrando esta pandemia, es muy necesario, necesitamos muchas personas que se dedican al área de la salud, dentro del primer nivel de atención, dentro del personal sanitario en sí. Entonces, pues eso es lo que queremos que ustedes digan, ¿cómo puedo aplicar? Ya sea, les decía, que ustedes quieran dedicarse a esta área o no. A lo mejor dicen, no, es que la clínica es maravillosa y me encanta. Y déjenme decirles que es maravillosa y les va a encantar. Pero ¿cómo pueden aplicar el conocimiento en salud pública a la clínica? Se debe hacer y es parte de nuestro compromiso. Entonces, si ustedes ya llevan ese panorama de la importancia de la salud pública, su práctica médica va a ser otra. Y eso es a lo que estamos aspirando. Si me pasa la que sigue, por favor, Ariel. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los propósitos que buscamos con este curso. Formarlos a ustedes, desarrollarles estas competencias docentes, tener un pensamiento crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la salud pública en la formación de ustedes como profesionales médicos. Entonces, los queremos críticos, los queremos analíticos, los queremos propositivos. Instrumentar un proceso de enseñanza-aprendizaje implementando metodologías y técnicas didácticas adecuadas a la planeación situada de una clase. Aquí ustedes son muy jóvenes y de repente se aburren rápido. Y si nosotros seguimos con las técnicas, las metodologías clásicas, pues lo más seguro es que perdamos su atención rápido. Entonces, como puede que haya una brecha generacional, pues aquí ustedes son quienes nos van a poner activos a nosotros para tener mejores ideas de cómo jalar la atención de los alumnos. Queremos profundizar en el conocimiento disciplinario de la asignatura, de las 4 asignaturas, no solamente de una, para que en un momento dado, quienes cumplan los requisitos que se deben cumplir para cada una de estas asignaturas, puedan ser instructores en cualquiera de ellas. Queremos profundizar en una cultura de salud pública y en los sistemas de salud y atención a la enfermedad. Queremos que ustedes vean perfectamente cuál es la diferencia entre atención a la enfermedad y promoción de la salud. Queremos que entiendan ustedes perfectamente lo que es el sistema de salud. ¿Cómo es eso que dicen que está fragmentado? ¿Qué es eso? Bueno, queremos que ustedes lo entiendan perfectamente
para que les sirva a ustedes dentro de su formación como médicos, tanto como para que nos ayuden a que más alumnos lo vayan entendiendo, porque finalmente es en donde nos vamos a insertar. Integrar a las y los profesores del Departamento de Salud Pública al proceso de actualización dinámica de aprender enseñando. Y esta es una parte bien importante y le agradezco a todos los profesores que están aquí apoyando esta iniciativa con todo el entusiasmo y toda la actitud, porque pues nosotros profesores también aprendemos y lo van a ver ustedes, cuando tienen que dar una clase, la tienen que entender tanto que la puedan explicar. Entonces, siempre aprendemos cuando estamos enseñando y pues eso es algo que seguimos buscando, que sabemos que nuestros profesores lo han logrado y lo van a seguir logrando y queremos que lo fomenten también en ustedes. Y bueno, tener un accionar político que les permita desenvolverse frente a un grupo de estudiantes en un ejercicio ético del poder. Hace ratito hablábamos que sí es una situación de poder. ¿Cómo podemos ejercer éticamente, respetuosamente, ese poder hacia nuestros alumnos? Si se fijan entonces, nuestros propósitos son amplios. Y para eso, pues hemos diseñado, si me pasa la siguiente, por favor. Hemos diseñado un plan de implementación. La semana pasada, déjenme platicarles que todos los profesores que van a fungir como tutores en este curso ya tomaron un curso de docentes para las tutorías. O sea, ya nos homogeneizamos, ya nos pusimos de acuerdo, ya vertieron muchas ideas, ya estamos listos para ahora empezar con este curso para instructores con tutoría docente. Este curso que durará del 10 de agosto al 10 de septiembre. Y bueno, aparte de que ustedes ya tienen el programa, ahorita nos lo van a detallar otro poquito. Porque después queremos asignarlos a ustedes a los diferentes cursos, ya para que vayamos platicando de lo que es la realidad, vayamos aterrizando todo lo que vamos viendo en el ciclo escolar 2021 que está por iniciar. Y pues siempre la evaluación nos tiene que acompañar desde el principio hasta el final. Entonces sí, también se planea hacer la evaluación del desarrollo de la formación para saber que estamos logrando los propósitos que nos hemos propuesto. Entonces, pues con esto me parece que la última área. Así, muchas gracias. Con este como panorama general, yo les quiero dar la bienvenida a todos los que están interesados en fungir como instructores en el departamento, a todos nuestros profesores que amablemente y con toda la mejor voluntad han aceptado participar en esta aventura que está muy bien planeada. Estamos seguros de que ustedes nos van a ayudar a llevarla a buen término. Y pues al staff, muchas gracias por todo ese entusiasmo y por todo ese compromiso. Y pues vámonos con el curso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Guadalupe Silvia García de la Torre. Y ahora va a presentar el doctor Samuel Almazán. Entonces, dejo de compartir pantalla para que el doctor Samuel me haga favor de compartir su presentación. Y Nash, no sé si tengamos alguna presentación para el doctor Samuel. Propondría que para no ocupar tiempo de más, cada quien se presente así muy sucintamente. Perfecto. Entonces, en cuanto usted guste, doctor Samuel, podrá comenzar. No sé si ya me escuchan. ¿Se oye bien? Le escuchamos bien. Bueno, pues yo soy el doctor Samuel Almazán Santiago. Soy profesor de primer año de la Facultad de Medicina en el grupo 1141. Y bueno, mi formación es médico. Después me fui a estudiar filosofía. Y después pues terminé una maestría en ciencias en el área humanística pues en la Facultad de Medicina. Pues en realidad esa es mi formación en general. Trabajo para el gobierno de la Ciudad de México como médico clínico y pues doy clases de diferentes materias en la universidad y en otra institución, tanto en el área de las humanidades como en el área pues de las ciencias básicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que no habría más que, bueno, de mi presentación personal. Y bueno,
la intención de la primera ponencia es pues dar como una introducción general del curso, ¿no? Y a mí se me ocurrió la pregunta de salud pública, ¿para qué? Hay un libro en el área de historia que en los 80s, en los 80s más o menos, algún grupo de historiadores dicen historia para qué, ¿no? Y entonces varios explican cuál era la importancia de la historia en su momento. Me parece que pues de ahí me vino la idea de pues, cómo iniciar esta salud pública para qué, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar la presentación. Me dicen... ok. ¿Ya se está viendo la presentación? ¿Se está viendo mi Listo, pantalla? doctor, ya vimos su presentación. Ok, muy bien. Entonces, salud pública para qué, ¿no? Entonces les comentaba que mi pretensión es dar una visión general de qué se espera, por qué creo en lo personal desde hace mucho tiempo la preocupación sobre la salud pública, a pesar de quizá ser estudiante todavía, pues era importante, ¿no? De repente, ya todos saben, la materia de salud pública se queda ahí como, pues es la que tenemos que llevar a fuerzas, y es como el patito feo, igual que las de las humanidades, la antropología médica, la historia de la medicina. La bioética a veces gusta más, pero en general la salud pública de repente se hace pesada, ¿no? Y entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué estudiarla? ¿Para qué hacer un curso de generación de instructores que ojalá puedan estar participando en la formación de sus compañeros? Me pareció pues muy importante, ¿no? Y pues responder a la pregunta de salud pública, ¿para qué? Pues me vino a la idea una frase pues, como muy sencilla, ¿no? Pues porque urge, ¿no? Ese para mí sería la respuesta así inicial, porque urge. Y bueno, ya este tema está saliendo a la luz conforme los médicos clínicos que son sus profesores, los alumnos también están viendo ya en sus consultas, en su práctica clínica el problema. Quisiera iniciar pues con uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, ¿no? Que ya conocen en general la mayoría de nosotros y que pues ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el tema sería el asunto de las enfermedades crónico-degenerativas, especialmente el sobrepeso y la obesidad. En la encuesta en Sanud del 2012 se evalúa a un grupo representativo de los mexicanos y se encuentra que la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 71.28%, que representa a 48 millones de personas en sobrepeso y obesidad. Eso en el 2012. La preocupación, al menos la personal, para mí esto ya era claro en aquel entonces, pero bueno, no sé cómo se mueve la sociedad médica. Vamos a quizá discutir un poquito de eso. Entonces, tenemos una obesidad bastante alta en el sexo femenino, es 37.5, en el masculino 26.8, ¿no? Y el sobrepeso al revés. Y esto en la encuesta 2012. Conforme pasan más los años, esta es una noticia de agosto de este mes, México vive una emergencia epidemiológica. Esta es la cuestión y la primera respuesta que les digo de salud pública, ¿para qué? Pues porque estamos en una emergencia epidemiológica. Al desglosar la ENSANUD del 2018, vemos que las cifras de sobrepeso y obesidad están casi el 40% de los mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso y el 36.1% en obesidad, ¿no? Esto significa que prácticamente 3 de 4 personas se encuentran en una de esas condiciones. El porcentaje de mujeres obesas aumentó de un 3%,
del 2012 al 2018 y el de hombres pues igual, ¿no? En el caso de las niñas, la obesidad y el sobrepeso aumentó al 41%. Entonces, pues no sé si sea necesario o rápidamente, para los que pues, son de primer año y bueno, todavía no hay una relación tan importante con la clínica. Obesidad es igual a diabetes. O bueno, no igual, pero hay una determinación importante: hipertensión, dislipidemias, cardiopatías, incluso algunos tipos de cáncer, pues y artropatías, y bueno, todo lo derivado de estas enfermedades que a su vez causan cardiopatías, nefropatías, retinopatías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el asunto inicial. La obesidad infantil en México, otra noticia de hace poco tiempo, una emergencia que requiere medidas inmediatas. Según datos de la ONU, hasta el 40% de las calorías diarias de los niños preescolares son azúcares refinados, esto que consideramos comida chatarra, ¿no? Las causas en relación no solo a las enfermedades derivadas de la obesidad, sino a aquellas que se derivan a su vez de la obesidad, como de forma directa e indirecta, pues tenemos que las principales causas de muerte, bueno, una cosa es la morbilidad que acabamos de ver, y otra la mortalidad, ¿no? Las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, diabetes y algunos tumores malignos. Veamos entonces otra vez la preponderancia o la importancia del problema epidémico que estamos viviendo actualmente en el país. El porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico de diabetes en el 2012 era de 9.2%, en el 2018 de 10.3%, ¿no? Entonces, de 6.4 millones de personas a 8.6 millones de personas, pues 2 millones de personas con diabetes en 6 años, pues no sé, es una cifra descomunal, ¿no? Y de alguna manera, uno de los problemas este problema asociado a la obesidad, a la diabetes, pues más o menos se empieza a gestar desde hace 30 años. Entonces, de repente, no sé, en la consulta ustedes van a empezar a ver, o ya están viendo pacientes diabéticos, hipertensos, con dislipidemia, retinopatía, insuficiencia renal, y pues se les atiende, ¿no? Y de repente salvar a un paciente, pues bien infartado al servicio de urgencias, lo atiendo y le salvo la vida, y nos sentimos muy bien, ¿no? Un insuficiente renal lo diagnosticamos y pues ya la diálisis, etcétera, etcétera. El problema es que así no podemos abordar la emergencia epidemiológica que estamos viviendo. Esa es la cuestión más importante. Ahorita voy a poner la lámina, a través de las estrategias que se han estado implementando en los últimos 30 años, sería un fracaso continuar de la misma manera. 30 años entonces en los cuales los mexicanos empiezan a engordar, empiezan a hacerse obesos. Otro dato es que somos los principales consumidores de refrescos, 163 litros por año. 30 años así empezando a engordar la población. La pregunta es, y a mí esto me hierve la sangre en el personal, ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con las personas encargadas de la toma de decisiones en salud? ¿Qué pasa con nosotros, con los grupos médicos, con las asociaciones médicas? Se ignora un problema que es a todas luces evidente. Entonces, ¿por qué no? O sea, yo creo que, como dijo bien la doctora Guadalupe, la cuestión es comenzar si no lo hemos hecho, empezar a pensar, empezar a ser críticos, reflexivos. ¿Por qué se ignora un problema tan evidente? ¿Qué hay detrás de todo esto, no?
¿Qué hay detrás de la motivación? ¿Es solamente ignorancia? ¿Es solamente, no sé, solamente desconocimiento? ¿O pues, qué factores hay detrás de esto que se empieza a gestar? Recuerden, tuvimos 30 años para hacerlo. Probablemente resolverlo nos lleve otra vez pues otros 30 años. Y uno de los problemas esenciales asociados a seguramente muchos más, es que hemos estado en un modelo de salud pública vista como el hermano menor, y a lo mejor ni siquiera como el hermano menor, ¿no? Hay como el apéndice de un modelo que vamos a llamar y que vamos a aprender, que bueno, ya llevaron el curso, que llamamos biomedicina, ¿no? Un modelo en donde la salud pública está subordinada totalmente al área que llamamos biomédica. Y esto pues lo iremos aprendiendo, es un problema muy, muy importante. La salud pública entonces subordinada, y así subordinada, pues ya ven lo que pasó. Subordinada a decisiones políticas, no solo erróneas, sino yo considero que hay de otro tipo, con toda la intención. Una salud pública que está bajo la tutela de un modelo de pensamiento biomédico, durante 30 años es incapaz de hacer algo por este problema de que estamos viviendo, ¿no? Un modelo, ya rápidamente lo voy a mencionar, un modelo basado en la curación, en la atención médica. Por eso les comentaba, de repente, pues todos llegamos a la carrera, o ojalá que sea así, pues con dos perspectivas. Una es, quiero ayudar a la gente, y por el otro lado, pues con la ilusión de ser especialista, ¿no? Y entonces, una vez más, cirujanos, llega el paciente con su problema de insuficiencia arterial, le cortamos el pie, pues le salvamos la vida y nos llevamos el pie, ¿no? Y estamos contentos porque estamos ejerciendo bastante bien la cirugía, hicimos una cirugía muy buena, el paciente, pues, y además le salvamos la vida, ¿no? Y entonces, esa es como la visión que se ha estado imponiendo en el área de la salud pública. Y no solo en el área de la salud pública, sino de la enseñanza de la medicina. Una visión basada pues, en el estudio de especialidades médicas clínicas, que son pues, las importantes y las que todos queremos aprender, ¿no? Un modelo otra vez curativo, un modelo de atención médica, y pues que ni siquiera ha soportado así, ¿no? Pero bueno, una visión también individualista de la misma práctica médica. Y en ese sentido, pues la frase, sálvese quien pueda, ¿no? Ese sería como la cuestión. Entonces yo voy, cumplo mi turno en el hospital, en el consultorio que me toca, después voy a mi consulta privada, y pues el mundo puede seguir rodando fácilmente. Otra vez, visiones individualistas del área de la salud. Y esto es uno de los siguientes niveles que quisiera empezar a plantear. La medicina, salud pública, ¿para qué? Hay un nivel de acción y un nivel de pensamiento que, en mi parecer, serviría a la visión de la salud pública, porque tenemos que cambiar la cosa, ¿no? La cuestión es, necesitamos un cambio de dirección. Ese es evidente, me parece que no podemos tardar mucho más tiempo en entenderlo ni en practicarlo. Uno de ellos es que la salud pública nos ayude a combatir esta visión individualista, no solo de lo que es la enfermedad, sino que lo que es la salud. Entonces, ahorita vamos a lo que voy, cuál sería la alternativa, pero de primera entrada, la salud y la enfermedad no vistas desde lo individual. Aunque estemos en el hospital, aunque decidamos practicar una especialidad, etcétera, hay que combatir este pensamiento de que el proceso salud, enfermedad, atención, prevención, rehabilitación, etcétera, es un proceso individual. Esa sería una de las cosas para las que nos va a servir una visión en salud pública. Y pues ustedes ya conocen, si han estado informándose, han estado viendo las conferencias de
vespertinas de lo que está pasando con la epidemia, pues el COVID no abrió la caja de Pandora, pero sí nos mostró lo que ya conocíamos muchos de nosotros y lo que ya sabía en Sanud y lo que ya se sabía en los institutos y lo que ya sabe pues el personal médico, que es parte también de la cultura, ¿no? Nos deja ver y nos deja percibir en toda su magnitud la emergencia epidemiológica que pone en este diario, esta noticia que les puse, la emergencia epidemiológica. La muestra que uno de los principales factores de riesgo asociados pues, a padecer esta enfermedad, otra vez hipertensión, obesidad, diabetes, y bueno, le sumamos el tabaquismo y algunas otras, ¿no? Otra vez. Y entonces, se empieza a dar, al menos ya a nivel pues, gubernamental, yo pienso que ya es un paso, ahorita vamos también a ver eso, se empieza ya a dar una discusión. 30 años estuvimos incapaces de hacer algo ante esta oleada que se veía y pues la estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias de un sistema de salud basado en un modelo pues incompleto, voy a decirle así, ¿no? Un modelo incompleto de lo que sería el proceso de salud, enfermedad, atención, prevención. Y entonces, pues el COVID nos está dejando ver y está empezando a impulsar la discusión en donde la salud pública tiene un elemento fundamental, tiene un discurso, una jerarquía que debe ser preponderante, ¿no? La salud pública debe estar atravesando esta discusión de una manera importante. Y por favor avísenme si me paso de tiempo porque no lo llevo, ¿no? Entonces, pero ese no es solo el problema. Entonces, uno de los niveles es la salud pública es esencial para resolver muchas de las problemáticas de salud que tenemos en nuestro país. Y el COVID y el problema de la obesidad y la diabetes y la hipertensión y estos son graves, pero no son los únicos. Tenemos que también la violencia puede ser vista desde el punto de vista de la salud pública. El problema, ustedes vieron que se estaba dando un brote de sarampión y entonces el problema de por qué la gente no vacuna a sus hijos, el problema de la maternidad, de la mortalidad materno-infantil que sigue siendo importante en nuestro país, aunque ha habido algunos avances, pero se siguen muriendo mujeres y niños en este contexto de nuestro país, en un contexto de pobreza y de falta de acciones de diversa índole de atención, ¿no? Problemas como algo que a mí me parece vergonzoso, que es la desnutrición infantil, me parece uno de las enfermedades que más muestran y más dolorosas y que nos muestran esta situación en la que estamos viviendo. El problema de las enfermedades mentales y el ascenso de la depresión y de problemas como la ansiedad o algunos asociados a eso, aunado a otra problemática que se asocia a la obesidad, que sería el envejecimiento de la población. Y entonces vamos a tener que en el 2050 1 de cada 4 mexicanos va a ser un adulto mayor. Se suman dificultades, retos, cambia la población y van a venir asuntos que se van complicando más, ¿no? Problemas como las adicciones, que es otra situación bastante importante, desde el tabaco, el alcohol y pues las nuevas drogas que se están utilizando a lo largo del país, ¿no? Entonces, varios retos que tenemos que enfrentar, otra vez, no como individuos. O sea, claro que se necesita alguien que atienda a las personas en urgencias, en los hospitales, pero otra vez, combatiendo el problema de la visión individual de lo que es el proceso de salud, enfermedad, atención, prevención. Entonces, como primera respuesta, la salud pública es una disciplina que tiene la capacidad de ayudarnos a comenzar a resolver
las problemáticas más importantes en salud y que no llegue ya la gente enferma, ¿no? El deterioro del sistema ya es bien sabido, lo que dejaron de invertir en los últimos 30 años en esta etapa neoliberal, Doctor el dejar caer. 3 minutos. Pues, bueno, el cambio climático, los problemas que van a venir con el cambio climático, las futuras, la preparación de con las pandemias futuras que seguramente se van a seguir dando, y las enfermedades del subdesarrollo, EDAs, IRAS, etcétera, ¿no? De lo que se trata entonces, y sería el siguiente nivel, el de pensamiento. Tenemos que pensar de forma colectiva. Los problemas de salud y de enfermedad no se tratan de forma individual. Y hay que, otra vez, regresando, hay que rechazar ese pensamiento. Se trata de pensar en colectividades, en sociedades, en culturas, en formas de ser, en cuestiones que abarcan diversos niveles de la sociedad. Pero ojo, serían cuestiones sociales complejas. Necesitamos entonces empezar a pensar o ya pensar en colectividades de una forma, como decían, reflexiva, crítica y además creativa y, bueno, de muchas formas más. Y no solo pensando en las colectividades de personas, sino en médicos, en las colectividades médicas. ¿Por qué no hicimos nada ante esta epidemia que se dio en los últimos 30 años? ¿Por qué fuimos incapaces de actuar? ¿Qué pasa en esta dinámica? ¿Qué pasa en la cultura que prevalece en estas sociedades, en estos grupos médicos? O quizá ni siquiera son colectividades en la medida en que la visión individualista de yo voy a dar mi consulta y pues después a dar mi consulta privada, me va bien en lo individual, pues no pasa nada, ¿no? Y que le esté pasando lo que sea en la sociedad, pues a mí, aunque no me afecte, pues no pasa nada. Entonces, es pensar en este proceso, en este tipo de proceso complejo, desde la salud pública. Pensar una visión donde los médicos estén formados con esta cultura. Decía uno de nuestros profesores, no queremos formar salubristas, pues a lo mejor las dos cosas, ¿no? Que muchos o varios de ustedes sean salubristas, pero que además, a través de la educación en la facultad, creemos médicos con una visión capaces de ver la complejidad de lo que es este proceso, salud, enfermedad, atención, prevención, que es un elemento bastante complejo. Entonces, la resolución de estos problemas demasiado difíciles, estamos viviendo este proceso de obesidad, 30 años, y en donde la salud pública sea una disciplina rectora, una disciplina organizadora, una disciplina que se pueda estar, no vamos a condenar a la biomedicina es necesaria, las empresas pues tampoco, ni a las comunidades, a pesar de lo que está sucediendo, ¿no? Se trata de que la salud pública puede ser una disciplina teórica y también práctica que sirva para la organización de pues, los elementos que constituyen el sistema de salud, pues para la recuperación, al menos para la solución de las enfermedades. Involucrando y transformando sería otro de los niveles, estos centros de salud en donde pues vamos, la gente va a pedir consulta, en donde estos centros de salud puedan ser transformados e involucren a las comunidades en donde se encuentran, donde las comunidades empiecen a buscar su misma salud, evitando otra vez discursos paternalistas y de imposición. En una visión, otra vez, que nos ayude a consolidar con la educación un diálogo con las personas, ¿no? Porque las personas van a defender los hábitos que han estado adquiriendo a lo largo pues de esta etapa, ¿no? ¿Y qué decir? Pues de un sueño que tenemos todos, que es no solo solucionar los problemas que acabo de mencionar, sino cómo promocionar que la gente esté saludable, no solamente
para que no tenga, no se enferme como un evento preventivo, sino para que desarrolle otros aspectos que tienen que ver con una visión más amplia de la salud. Existe ahorita una lucha, una discusión que al menos está dejándonos ver la cuestión y con la que voy a finalizar. Esto que duele tanto a los empresarios, que fue tan difícil, este pasititito que se dio en la legislatura, que realmente es bastante pequeño, pero que al menos ya deja ver que siquiera ya se está viendo la cuestión desde otro punto de vista, ¿no? La cuestión del etiquetado, que es una cosa que parece mínima, pero es una situación que ya empieza a hablar de una subida de nivel. La decisión del Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de comida chatarra a los menores, otro pasito que se está dando. Y uno de los municipios de Oaxaca que prohíbe la entrada de los camiones repartidores de refresco y de comida chatarra, ¿no? Toda esta visión, ¿por qué? ¿Por qué se necesita una visión desde la salud pública, una visión amplia de este proceso de salud, enfermedad, atención, prevención? Pues porque, al final de cuentas, nosotros como médicos, como grupos de médicos, al estudiarlas, al hacer el juramento final, asumimos una responsabilidad profesional que va en el sentido de esto que creo que nadie de nosotros está en contra, ¿no? Del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure la salud, el bienestar, la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, así como el derecho al seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros. Y así, pues, diferentes lugares, ¿no? Entonces, esta es como la respuesta. Sería, ¿para qué? Porque tenemos que actuar a nivel práctico, se tienen que cambiar las políticas públicas, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo y al menos ya hay un atisbo de que está empezando a moverse la maquinaria. Y por otro lado, tenemos que cambiar las formas de pensar, en este caso de los estudiantes y del personal de salud, que sigue pensando de forma individualista y en una visión biomedicalizada, medicalizada de lo que es la salud. Entonces, pues, y asumiendo nuestra responsabilidad profesional con nuestros pacientes y con la sociedad, que sería una de las principales cuestiones. Y pues con eso termina mi exposición. Muchísimas gracias, doctor Samuel, por esta tan importante presentación, ¿no? Y me gustó mucho su respuesta de por qué urge, ¿no? Y entonces, pues bueno, muchísimas gracias y continuando con el programa, le cedo la palabra a la doctora Nayeli Cortés. Buenas tardes. Voy a proyectar para irnos en el tiempo. Denme 2 segundos. Ahí vamos. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Nayeli Cortés Hernández, soy médica de formación de licenciatura, hice maestría en medicina social, estoy haciendo la maestría en pedagogía. Soy madre, soy mujer, soy integrante del programa de estudios de género en salud del Departamento de Salud Pública, jefa de asignatura de Salud Pública y Comunidad. Y bueno, estoy muy contenta de que estemos dándole cabida a esta nueva aventura de formar instructoras e instructores. Voy a pasar a mi presentación para, insisto, ir respetando los tiempos. A mí me toca la segunda ponencia de este día, que es Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior en América Latina. Y justo quiero retomar lo que está planteando Samuel, porque de pronto sí es muy claro que tiene que haber una voluntad para llegar a hacer las transformaciones, pero también hay que entender un poco desde dónde venimos heredando esta falta de movilidad o esta falta de capacidad de transformación. Bueno, y nos parece importante tener esta temática porque
tienen que tener claro, tenemos que tener claro que estamos formando instructoras e instructores. Es decir, estamos iniciando un proceso educativo para quienes van a formar, o sea, estamos formando a las y los formadores de nuestra universidad, que necesitamos que tengan esta mirada y esta perspectiva, pero que también entiendan el contexto en el que se está dando. Entonces, el primer elemento que platicábamos también con las y los tutores es que nos tiene que caer decimos caer el 20, los que ya estamos más viejitos, cuando no entiendan alguna referencia como esta, pregúntensela a sus papás, a sus abuelos, seguro les van a dar respuesta de qué significa. Pero justo me refiero a eso. Tenemos herencias, tenemos tradiciones, tenemos cuestiones de conocimiento que han sido largamente anclados en nuestra formación, en nuestro ser, y otras que van perdiendo sentido y entonces se tienen que transformar. Hablábamos con las tutoras y los tutores que lo primero que queremos que tengan presente como instructoras de este departamento es de que van a participar, van a colaborar en un proceso de enseñanza-aprendizaje con personas que están transitando hacia el nivel superior. O que ya transitaron, si ya están en los años más avanzados de la licenciatura, y por lo tanto son personas adultas que tienen también ciertas características en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué es esto de la educación superior? Ay, déjenme, porque siempre me peleo yo con las presentaciones. Aquí vamos. ¿Qué es esto de la enseñanza-aprendizaje de educación superior en América Latina? Y vámonos por partes, decíamos, ¿no? El primer elemento que queremos plantar así muy sólidamente es que nos quede claro que la enseñanza-aprendizaje es una capacidad humana. Es así como comer, como respirar. Es algo que es inherente a la condición humana. Sin embargo, no nos referimos solamente a esa capacidad cuando estamos hablando de enseñanza-aprendizaje, sino de procesos digamos, relativamente intencionados de herencia cultural, de valores, de símbolos, de cosas que nos parecen importantes. Y entonces tenemos que la educación, la enseñanza-aprendizaje es un proceso, una capacidad de la condición humana que además tiene características específicas dependiendo de dónde, de en qué contexto, de cómo se lleva a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces platicábamos que la educación, que es la que se va a especializar en el estudio de este proceso de enseñanza-aprendizaje, puede darse en diferentes contextos, ¿no? Y tenemos el contexto no formal e informal, que es la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan ahí. Y estos contextos no formales e informales están transmitidos de las viejas generaciones a las nuevas generaciones, a través de instituciones como la familia, la institución comunitaria y social. La diferencia entre no formal e informal es que la no formal no lleva ningún grado de conciencia. Son las cosas que aprendemos. Es típico que nos digan, es que nadie nos enseña a ser padres, pero resulta que es de lo que aprendemos desde que nacemos, ¿no? Porque no hay efectivamente un curso, un currículum que te diga, clase número 1, clase número 2 y número 50, pero estás aprendiendo todo el tiempo a cómo han sido padres, madres, incluso en la ausencia. El padre ausente educa brutalmente a la sociedad y a las nuevas generaciones. Entonces, esa es la educación no formal. La educación informal la llamamos a esta que no tiene un programa, pero sí tiene explícitamente una intencionalidad. Por ejemplo, cuando le enseñamos a los niños, a las niñas a amarrarse los zapatos, a vestirse, a bañarse. No hay un programa como tal, no hay una explícita, una metodología estudiada, pero sí hay una intencionalidad de que aprenda algo en específico. Esa es, digamos, nuestra educación informal. Nosotras, todos y todos, tenemos estos procesos educativos y la población, por supuesto, que tiene estos procesos educativos que le han traído hasta aquí a los que somos hoy, aquí y ahora.
Y esto es importante considerarlo porque de pronto pareciera que una vez que nosotras entramos a la licenciatura, a los procesos escolarizados de educación, ya estamos como exorcizados de toda la demás educación que hemos recibido de la cultura, y eso no es cierto, afortunadamente además. Y finalmente tenemos a la educación escolarizada, y fíjense cómo es la vida tremenda, que esta educación escolarizada es la que está dada en las instituciones educativas, que tienen un programa explícito, que han tenido procesos de conciencia de cómo se deben llevar a cabo estas mejores prácticas para lograr los objetivos académicos. Y les decía, cuando entramos a los procesos escolarizados, sobre todo a nivel superior, de pronto pareciera que hemos sido, lo voy a decir así, exorcizados de las creencias y los conocimientos vulgares, los saberes del vulgo, y de pronto tenemos ya posesión del conocimiento verdadero, del conocimiento validado, socialmente valorizado. Y en esa educación universitaria, algo que hemos aprendido, pues es eso, que la gente tiene costumbres, que la gente no tiene conocimientos, sino creencias, ¿no? Y en ese, digamos, organizar jerárquicamente los conocimientos, hemos aprendido en la universidad, por ejemplo, que lo peor que le pasó a la humanidad fue la edad oscurantista medieval, ¿no? Y resulta que es la universidad la gran herencia medieval, la gran herencia que tenemos de esa época que le hemos llamado oscurantista, es la educación escolarizada y particularmente la educación superior. Ahorita vamos a profundizar un poco más en ello, pero justo es de esta época de la historia, de la historia humana europea, que, bueno, europea le da sentido u organiza lo que sabemos sobre la universidad, pero lo que quiero señalar aquí es que es ahí donde se organiza esta educación entre lo que hoy conocemos como básica, media, media superior y superior. Bien, en ese sentido, tenemos que tener claro entonces que a esto que hemos llamado educación y que es nuestra gran apuesta, porque además siempre que pensamos que cualquier cosa es un problema y necesita resolverse, pues dicen por ahí, la panacea es la educación, ¿no? Y eso lo hemos aprendido. Pero digamos que la educación, si tuviésemos que caracterizarla, es esta organización sistemática de los conocimientos que nos permiten responder a las necesidades, tener satisfactores más claros, más efectivos, tener conocimientos, no creencias, conocimientos que entendemos como un nivel distinto de verificación respecto de la efectividad que tienen para organizar nuestra práctica en la vida cotidiana. Y entonces la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la educación superior en este caso, pues van a responder por un lado a estas necesidades, pero por el otro, esta particular forma de, le voy a poner transmitir, así entre comillas, de transmisión de los conocimientos, porque transmisión en el sentido de herencia, no mecánicamente, ¿no? No estoy hablando así de yo tengo el conocimiento y te lo paso, sino de diálogo intergeneracional y de herencia. Algo que hemos aprendido ahí es que para lo otro que sirve o para lo otro que ha tenido razón de ser, sentido, la educación en general y la educación superior en particular, es para la gobernanza. Uno dice, ¿cómo? Sí, claro. Está pensada también para socializar formas de convivencia correctas, ¿no?
de convivencia que nos permitan el desarrollo social, que nos permitan pues ciertos grados de evolución, ¿no? Hacia mejores respuestas a esas necesidades de las que estábamos hablando. Y esas nos dan un contexto propicio para la gobernanza, pero además, no solo por esa parte, sino porque la educación tiene un alto componente de organizar a la sociedad jerárquicamente. Y entonces, también en ese sentido, abona para tener formas de gobernanza específicas. Entonces, nos resuelve necesidades y nos conduce, ¿no? Nos educa en términos de ducto, de conducción, hacia formas de obediencia por aceptar la autoridad académica, ¿no? La autoridad de verdad que se está planteando en la herencia de ciertos conocimientos. Y por supuesto que no está libre de contradicciones, ¿no? Entonces, tiene que estar articulándose entre necesidades que tiene que resolver, gobernanzas que tiene que alcanzar y contradicciones que están dadas en las relaciones sociales que están en el contexto de esa vida escolarizada. Así la educación está permanentemente en tensión entre tradición, lo que tiene que heredar, lo que tiene que conservar, la identidad, y transformación y adecuación. Y esta tensión permanente no es una tensión reciente, es una tensión que heredamos desde la Edad Media, ¿no? Entonces aquí subrayaría tres conceptos importantes que son la educación superior como, o a la institución de la educación superior como el espacio donde se da este proceso específico de enseñanza-aprendizaje con estos objetivos y esta cualidad de la contradicción, de visiones, contradicción de condiciones para la realización de la vida, del bienestar, de la distribución de la enfermedad, etc. Entonces es el primer concepto, el espacio de la institución educativa. El otro, que es este de que hablamos, universitaria. Ahorita voy a profundizar un poco más en lo de universitaria. Y finalmente, aquí también quiero subrayar mucho que es que tenemos este proceso de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas de nivel superior del sur. Y este es un concepto que han planteado varios teóricos, de los más famosos es Boaventura de Sousa, un portugués que es muy crítico, ¿no? de las formas de organización que dividen a la sociedad en un polo que no es un norte geográfico, sino sí está representado por algunos de los países del norte geográfico, pero que tienen que ver con estos países que les hemos llamado primermundistas o desarrollados o poderosos, centrales, y el resto. Y lo que él plantea es que incluso dentro de estos países poderosos pues tienen su propio sur, por eso no es un sur geográfico, pero sí nos referimos a estos espacios que han sido y siguen siendo colonizados, ¿no? Ser una universidad de un primer mundo te coloca en una situación distinta en términos de las decisiones y la autonomía que se pueda tomar respecto de tus procesos de educación, que ser instituciones de lo que llamaríamos entonces del sur. Luego vamos a profundizar quizás, si nos da chance, un poco más en eso. Y entonces cuando pensamos en la universidad, tenemos una imagen más o menos como esta. Yo quiero agradecer a Arturo Ruiz porque me pasó esta fotografía desde la torre de rectoría, y a mí me fascinó y se las quise compartir, pero esto es más o menos lo que pensamos cuando pensamos en la universidad, ¿no? Porque además ni pensamos que hay un montón de universidades en México, ¿no? Sino pensamos en la UNAM. Nuestra camiseta Puma así brilla, ¿no? Bueno, sí, esto es la UNAM, esto es hoy la UNAM, y tiene que ver con un conjunto, las universidades en general, la UNAM en particular, un conjunto de reglas explícitas, pero también implícitas de actuación. Lo que quiero que quede como
muy subrayado es que lo que nosotros tenemos de vínculo con las universidades, en este caso la universidad, es un conjunto de valores, un conjunto de condiciones morales y éticas que planteamos como importantes, como prioritarias, como... sí, eso. Alguien iba a hablar algo por ahí, escuché. Bueno, déjenme pasar a la siguiente. Y sí, les decía, esto es la universidad, pero también es la gran herencia, ya se pasó solita, la gran herencia que hemos tenido de su origen, ¿no? Sus orígenes medievales. Aquí les pongo un conjunto de universidades para que vean más o menos cómo el tiempo de tradición que portamos bien, queriéndolo o no, conscientemente o no, que portamos en nuestras formas de enseñanza, de aprendizaje. La primera universidad es la de Túnez en el año 737. Aquí hay otro conjunto de universidades que les coloqué ahí, fundadas en el 853, 962, 975, 1065, 1096, no todas europeas, algunas sí, y particularmente importante para la universidad dedicada o que tiene educación médica, pues la de Salerno, fundada en 1078, y que además se le reconoce como, digamos, la madre de las universidades modernas. Y fíjense que estas universidades también, si recordarán, si lo llevaron en prepa o ya cursaron por Historia de la Medicina, muchas de estas formas de educación se quedaron, dicen, así comillas, estancadas durante muchos años, siglos, y fue hasta el siglo XVI y XVII que tuvieron las transformaciones realmente importantes en las formas de enseñanza-aprendizaje que consolidaron, entre otras cosas, se consolidaron a partir pues, de la conquista de América. Si bien reafirmaron formas del aprendizaje, también en la enseñanza y el aprendizaje, también tuvieron oportunidad de progresar, de evolucionar estas formas de herencia de saberes en los ensayos que tuvieron para transformar culturalmente a ese otro salvaje que había que meter a la educación occidental, a la educación europea, ¿no? Y las universidades en América Latina, pues se fundan desde muy temprana la conquista, pero tienen su auge hasta el siglo XIX. 5 minutos, Nash. Sí, gracias, Ariel. Bien, es a partir de 1842 que la Facultad de Medicina pasa fíjense, a la escuela, al Palacio de Medicina, después de una serie de dificultades que tienen, porque si bien se funda la Pontificia en 1578, en realidad cuando la independencia, el movimiento de independencia tiene lugar, la Universidad Pontificia pues la hacen a un lado porque es la cuna del conservadurismo y había que impulsar el pensamiento liberal y crítico. Y entonces, bueno, se deshacen de la Pontificia y es el gremio médico, que sí es un gremio muy activo, muy conservador también. En 1833 consigue que vuelva a reconocerse el 23 de octubre del 33, que se les vuelva a reconocer como escuela de medicina y se le integre a la Universidad Nacional. Bueno, se asienta aquí en este hermoso palacio desde 1842 hasta 1956, que pasa a Ciudad Universitaria, y tiene realmente transformaciones
Desde 1806 entra la cátedra de educación clínica, pero formalmente hasta 1906 se toma como parte de sus asignaturas realmente curriculares, digamos, ¿no? Y bien, lo que comparte entonces esta educación superior con América Latina es que es una educación superior que sirve para la consolidación de la conquista. Tiene formas que va generando para no dialogar con los saberes locales. No es que no hubiera medicina en México antes, ¿no? Sino hay una forma de relacionamiento con el salvaje creado, ¿no? Y eso es lo que hemos venido finalmente heredando. Bien, me salto rápidamente. La educación superior en medicina, entonces, es una formación altamente profesionalizante que pasa, según los momentos históricos que se están dando en el contexto, de ser una profesión liberal, es decir, que tú pones tu consultorio y haces tu práctica libremente, regulado, sí, por el gremio, pero libremente. Después, igual con las transformaciones sociales, hacer una profesión proletaria, ¿no? La seguridad social y demás, y eso ofende a este gremio médico completamente conservador, que tiene esta tradición liberal milenaria. Le dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo voy a hacer una profesión proletaria? Y termina siendo una profesión que le llamamos flexibilizada, ¿no? Todos estos formas de médicos de farmacia, o incluso alquilar espacios para el ejercicio aparentemente liberal, pero que no es liberal porque en realidad está siendo dentro de un consorcio con condiciones terribles de contratación y demás, ¿no? Ni siquiera contratación. Bien, entonces, ¿dónde está la tradición ahí? ¿Cuál es la tradición? O sea, ¿cuál es esta tensión de tradición, transformación que se estaría dando en este contexto? Que sí es cierto lo que dije al inicio, ¿no? Entonces, la tradición en la educación superior lo que conserva es que genera campos de especialización, y en el caso de la medicina, estos campos de especialización se distribuyen como se ve abajo, ¿no? Un gran bloque de ciencias básicas, químico-biológicas, que tienen desde el inicio del siglo XIX esa perspectiva, porque había que modernizar a la medicina, y modernizarla era meterle esta lógica de las ciencias químico-biológicas. Y también un componente clínico muy importante, que además no se profundiza en la clínica clásica francesa, sino en esta clínica también muy asentada en la lógica del fundamento químico-biológico. Entonces, lo químico-biológico ocupa el gran espacio de la formación médica, y las ciencias sociales y las humanísticas no ocupan ni el 8% de sus créditos. La otra tradición que tiene la educación superior en este campo de la medicina, bueno, en general la educación superior, y particularmente se confirma en la medicina, es que se ocupa de la jerarquización de saberes. Es decir, va a plantear los saberes que están por arriba de otros saberes, incluso a negar otros saberes. Y estos saberes científicos van a ser reconocidos como científicos siempre y cuando tengan la validación del método hipotético deductivo. Y entonces le llamamos universales, pero que lo que tienen de universal es que son dominantes, no es que ocupen la universalidad de los saberes terapéuticos y demás, sino pues que son los dominantes, ¿no? Esta es la misma perspectiva que les enseñé hace ratito. Ya voy a terminar. Solo quiero que vean en la educación, en el diseño de la universidad, a mediados del siglo XX, se planteó con, aquí tenemos a la derecha, a la derecha tenemos, si reconocen, está arquitectura, ingeniería, digamos, el área físico-matemáticas y de las ciencias. Todavía más a la derecha está pues ciencias propiamente, y del lado izquierdo tenemos a filosofía, derecho, economía, ¿no? El lado de las humanidades y de las ciencias sociales. Y al fondo ahí lo que vemos es la torre 2 de humanidades,
y está pensado desde la rectoría. Atrás de esto está la Facultad de Medicina. Es el lugar donde confluyen ambas ramas y tiene en la cara de esa perspectiva a las humanidades. Eso es muy simbólico, pero es importante. La transformación estaría planteada en ese sentido, en una educación superior en el área de la medicina, con una especialización del campo que permita, si no una distribución equitativa, que sería lo ideal a mi modo de ver, de estos componentes, por lo menos una distribución que nos permitiera que se pudiera leer, que pudiéramos aprender, que pudiésemos hacernos de saberes de las ciencias sociales y de las humanidades que por lo menos nos permitan una inteligencia de la realidad distinta. Y entonces no es una jerarquización de saberes lo que estaríamos buscando, sino que desde la salud pública aportaríamos en el elemento de las ciencias sociales a tener diálogos de saberes. Orientado, o sea, ¿qué va a orientarla? Porque no se trata de que ahora empiecen a aprender, no sé, a dar el toque, ¿no? Sino que este diálogo de saberes, digo, no necesariamente, tampoco lo estoy negando, sino que este diálogo de saberes esté orientado por la realidad, reconociendo las contradicciones que se dan en su interior, pero además situado. Y esa situación, esa condición de situarlo a la realidad, tendría que reconocer dentro de esas contradicciones que estos saberes tienen condiciones de dominantes y subordinados. Y en esta distribución hemos tenido, como dijo el doctor Samuel, una condición de subordinado que tiene que ser más horizontal. Y entonces la pregunta es estudiar medicina para saber qué, ¿no? Y lo que estaríamos aportando desde la salud pública, desde el Departamento de Salud Pública con sus 4 asignaturas, es poder tener una pluralidad de lecturas de la realidad, saber que la realidad no es única y que la podemos leer desde diferentes lentes, desde diferentes miradas y que cada una tiene una estructuración específica y es diferente. Y entonces cuesta trabajo ponerlas a dialogar, pero sí se puede. Porque poner a dialogar esta pluralidad de lecturas lo que nos permite son potencialidades en respuestas que si solo nos quedamos con una lectura es una única respuesta. Entonces necesitamos activar esas potencialidades de las respuestas en situaciones concretas, en necesidades específicas, como decía Samuel hace rato, la obesidad, por ejemplo, ¿no? Y estas potencialidades de respuestas, que serían variadas, están fundamentadas en la experiencia. Y entonces recuperar el pasado, recuperar la experiencia es un elemento fundamental. Que nos permitiría al mismo tiempo no decir, pues como esta es la única realidad, esta es la única respuesta y esta es la única posibilidad de futuro, pues es un futuro que niega a la mayoría de la población y no se vuelven futuros compartidos. Lo que necesitamos es que abrir las posibilidades de futuros compartidos y reconocer las pertenencias. Es tal la dominación que tenemos de ciertas formas de pensamiento que si yo les digo en este momento cuál es su principal pertenencia, la más importante para su ser aquí y ahora, más de uno estará pensando en su computadora, en su internet probablemente, ¿no? Porque pertenencias luego lo vinculamos con posesión. Y aquí no. Aquí de lo que estamos hablando es de las pertenencias en el sentido de formar parte, de ser parte de. Y lo que necesitamos es aprender estas pertenencias, las que reconocemos y las que hemos venido negando, y esas se dan en el presente. Y entonces lo señalaba justo para poder decir cómo podemos tener una mirada que se distancie, que ubique en su lugar necesario, importante, lo curativo, que recupere lo preventivo y que se libere de esta mirada, de esta dominación que tenemos del pensamiento mercantilista, ¿no? Básicamente, yo creo que se puede. Yo espero volver a ver este mural así y este patio así muy pronto.
vayámoslo construyendo, ¿no? Ahí dejaría mi participación. Bien, muchísimas gracias, Nash, ¿no? Un poco también de lo que ya hablaba la doctora Lupita, tú lo has retomado acerca de estas cuestiones de poder y que están muy presentes en el aula de clase, ¿no? También sobre todo esta parte de dominación, de jerarquía, ¿no? Entonces, sin más, para poder ya pasar un poco al tiempo, le cedo la palabra al doctor Jesús Santiago Reza, que es parte del comité organizador de este gran proyecto. Doctor Jesús. Su micrófono, Doc. Buenas tardes a todos y todas, qué gusto que estén. Yo tengo aquí contabilizados 148 participantes, entonces yo creo que esto es una alegría, creo que es lo único que me va a dar tiempo de decir. Me parece que las dos presentaciones que me precedieron, ya no voy a dar mi presentación, tenemos escasos 8 minutos y yo sí quiero que cumplamos mucho con el tiempo y tampoco buscaremos en qué momento la ubicaremos en este programa que está muy apretado. Y entonces yo nada más quisiera señalar esto último que señalaba la doctora Nash, es la doctora Cortés, pero todos lo conocemos como Nash. ¿Qué es? A ver, atrevámonos a ver la salud y la enfermedad con miradas diferentes y con nuestros saberes. Aprendamos entonces, y cuando digo nuestros saberes, quiero decir que todos fueron curados de calentura, y ya más de uno dijo calentura, la calentura no existe. Fiebre, febrículas, ¿no? Temperatura. Pero ustedes les quitaron su calentura, su abuelita, su mamá, su bisabuela, en el mejor de los casos, con 1000 maneras. Les quitaron dolores, les limpiaron heridas, tuvieron experiencias de dolores de cabeza, de dolores de panza. Aquí uno iba aprendiendo que no, la panza nada más la tienen los animales, dicen algunos. Sin embargo, a ustedes les dolió la panza muchos años de su vida, hasta antes de entrar a la carrera de medicina. Les dolió el hígado del coraje que hicieron. Aquí aprenden que el hígado no duele, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo aprendemos a dialogar estos saberes que estamos aprendiendo inclusive con nuestros saberes? O sea, porque a veces nosotros entramos en contradicción y en lugar de exponerlos, lo único que hacemos es llevarlo a la intimidad, donde en mi casa sí me duele la panza y en la facultad me burlo de los que dicen que les duele la panza. Tenemos que aprender a dialogar, ya lo trabajaremos un poquito más adelante, en el espacio que nos demos, para que realmente nosotros pasemos del compromiso de aprender quién sabe qué, bueno, sí saber qué es lo que tengo que aprender, y lo que tengo que aprender es todo lo que sea necesario para pasar el departamental, o que realmente necesito aprender para entender primero la vida, segundamente la vida en salud, y terceramente qué es lo que pasa en la vida en salud cuando hay una enfermedad. A quien le toca tratar todos esos puntos, y creo que al generalista, al médico generalista, para los que entraron en esta facultad, es a quien le toca. Yo aquí lo dejaría, tristemente, aquí lo dejaría para que en 2 minutos más, nada más dejarles 5 minutos de preguntas y respuestas, tratar de explicar rápidamente cuál sería el mecanismo, qué sigue de la logística. Miren, todos ustedes, los instructores que se están formando aquí, y les digo los instructores porque algunos irán desertando, pero creo que ya van a ser instructores toda su vida. Finalmente, si entienden todo esto, a lo mejor no entendiendo al instructor como el que va a estar en el aula, pero sí en su formación profesional, van a estar con un tutor que tiene otros saberes diferentes a los que ustedes tienen, y esto se les ha dado la experiencia y el estudio.
y se van a comunicar o ya se comunicaron con ustedes, pero entre hoy y mañana terminarán de comunicarse con ustedes para que todos estos comentarios, preguntas que se queden en el aire por cuestiones de tiempo, se puedan resolver en un grupo entre, creo que quedaron los grupos de 6, si no ahorita Ariel nos los aclara, 6, 7 alumnos, a lo mucho podamos hacer un diálogo más profundo y trabajaremos también como 1 hora y media entre hoy y el miércoles, de tal manera que el jueves tengamos otra conferencia magistral y luego tengamos esa conferencia magistral para platicarla entre viernes, sábado, domingo y el lunes regresemos a la siguiente y así 9 veces con conferencias magistrales hasta llegar a la última, que será la presentación de algunos de nuestros trabajos. Yo aquí la dejo para ver si podemos contestar algunas preguntas que por ahí se hicieron, ¿no? Y les agradezco mucho y les saludo fuertemente y bienvenidos. En el curso de tutores decíamos que este es un barco, entonces bienvenidos a bordo, vamos a navegar, vamos a intentar navegar, algunos se marearán, otros dirán aquí me bajo, y otros seguirán hasta el final, y aún en el puerto dirán no soy de aquí, y van a ver cómo finalmente los que se bajan, los que llegan a puerto y dicen no soy de aquí, de todos modos se van a llevar un aprendizaje muy rico de cómo aprender a dialogar desde nuestros diferentes saberes. Gracias Ariel. Muy bien, entonces ahora pasaríamos a la fase de preguntas. Entonces, las primeras 5 preguntas que por favor ustedes pongan ahí quién desea hacerlas, escriba su nombre en el chat o diga yo quiero hacer una pregunta. Puede ser precisamente de la Yo presentación. quiero hacer una. Sí, puede ser de la presentación. Arturo César Martínez. Comenzamos contigo, Arturo. Ok, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los exponentes que quiera que responderla. Es sobre la exposición del doctor Samuel Santiago. Y es un poquito fuera de lugar, pero él hablaba de los problemas que hay en México. Hablaba, por ejemplo, del uno del COVID y hablaba de la población mexicana, que, pues, como bien sabemos, es hipertensa y eso ves. Yo tengo una duda, ya que, bueno, si uno ve las gráficas y las estadísticas de COVID actualmente, pues vemos que, por ejemplo, en México hay casi 500,000 casos y muertes, pues 52,000. Esto nos indica que pues, hay una letalidad más o menos del 10%. Y si lo comparamos con otros países como por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 5 millones y que tiene 160,000 muertes, pues vemos que en México, a pesar de que, vemos en México que la proporción de letalidad no es mucho más grande que la de otros países. O sea, tenemos casi 10 veces menos pacientes enfermos, pero apenas tan solo tenemos 1/3 de las muertes de Estados Unidos. Igual, si lo comparamos con Brasil, obtenemos un resultado igual. Entonces, mi pregunta es, en su opinión personal, de cualquier doctor que quiera responder, ¿qué es lo que está pasando en México y por qué es tan letal esta enfermedad? ¿Es por la población, que como bien dijo, tiene ya enfermedades que lo predisponen a un peor pronóstico? ¿Es por el sistema de salud, que a lo mejor no está actuando muy bien? ¿O es porque a lo mejor se están infradiagnosticando casos y la cifra real de casos que habría en México pues sería mucho mayor? Esa es mi pregunta. Doctor Samuel, no sé si guste contestar. Doctor Chucho Nash. Hola. No sé que se haya desconectado, que haya pasado. ¿Vas a contestar, Jesús? Bueno, yo pienso que justo este es el tipo de preguntas que tenemos que estarnos haciendo y llevarlo a la realidad para hacer los ejercicios técnicamente adecuados para hacer las comparaciones. Efectivamente, tenemos una sobremortalidad que está vinculada, por supuesto, a estas condiciones de los dos tipos, ¿no? O sea, por un lado, una población
enferma de por sí, ¿no? O sea, recibe la pandemia ya estando enferma, pero además un sistema de salud que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y eso nos pone pues, en una condición difícil de respuesta. Aún así, estas comparaciones de repente que ponen a México en el escándalo y el primer lugar, y, no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, depende desde dónde se están haciendo las comparaciones y las cifras. Pero vamos a tener un punto específico para tratar el tema epidemiológico y quizás les pedimos que ahí a los ponentes nos hagan el análisis del caso para que se use como ejercicio el caso de la pandemia, ¿no? Justamente por ahí iba también mi comentario. Yo creo que es una excelente pregunta. O sea, hoy es COVID, hoy estamos en pandemia, hoy estamos en un curso así por la pandemia, por lo que es súper necesario que nos pongamos en un pensamiento bastante crítico de lo que está pasando. ¿Qué pasa? No hablemos de poblaciones, sino de cómo son las poblaciones, y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, y que es lo que la salud pública nos ubica. La salud pública, no hay reglas ni en la ciencia, ¿no? Que esto es un poco la crisis de la pandemia, ni las ciencias duras, pues todos dicen, un virus, pues sí, pero cómo se comporta, cómo se forma, de dónde viene, le echamos la culpa al murciélago, le echamos, ¿no? Tenemos que justamente ir reflexionando, es un problema complejo, y justamente aquí es cuando la salud pública entra. En los grupos, ya por ahí ya pusiste una tarea, en los grupos tendríamos que hablar qué nos dice la letalidad, qué nos dice la mortalidad, ¿no? ¿Qué nos dice una enfermedad donde estamos en un país no de 130 millones de habitantes, sino casi de 50, un poquito menos, 40, para no exagerar, 40 millones que están en pobreza y 30 que están en pobreza extrema? Entonces, ¿cómo le pega una pandemia a un país así, no? Si tiene 130 millones o no, no todos somos parejos. Y eso es justamente la salud pública lo que nos va enseñando, que no se trata del primer lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, sino se trata de cómo resolvemos el problema en un sistema de salud tan precario y en un país con una economía verdaderamente destrozada. Vamos a tocar los puntos, no se preocupen, creo que ahí están, y ojalá ya haya muchas preguntas de este tipo. Así es, doctor. Tenemos una por parte de Santiago Benumea. Santiago, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estas maravillosas presentaciones. Y bueno, mi pregunta básicamente es para la doctora Anash. Y yo me pregunto que si, como lo mencionó en su presentación, el sistema escolarizado actual es un reflejo de la era medieval y no es el ideal, entonces el nuevo sistema que debemos de pensar, ¿qué puntos deberá de tocar? ¿Cuáles deberán ser sus bases? ¿Cuál deberá ser su sustento? Básicamente esa es mi pregunta. No es un reflejo, pero sí es una herencia de lo medieval. Muchas de las formas que tenemos de enseñanza y aprendizaje, si bien cuando les dan los cursos, por ejemplo, de educación, se hablan de todos los modelos pedagógicos desde la psicología educativa de los años 60, 70, pero las formas pedagógicas que llevamos a cabo sí son bastante milenarias, y eso no las hace malas. Eso no las hace malas. Lo que quiero señalar, o sea, cuando yo lo planteo, lo pongo en la palestra, es para plantear que seamos conscientes de que tenemos una herencia muy añeja. O sea, es muy difícil transformarla porque ha venido reproduciéndose y teniendo efectos en esa reproducción. Ahora, para mí no es la ideal, porque esta universidad y esta forma de educación tiene la principal característica, la verticalidad. Y es una lástima que nos hayamos comido el tiempo de Jesús, porque eso habría respondido a cuál es la pedagogía que estaríamos apuntalando, ¿no? La que nos gustaría llevar a cabo.
en términos de poder hacer más horizontales, más dialógica, más dialogada la forma de enseñanza-aprendizaje. Y es esta que llamamos pedagogía de la esperanza. Yo de verdad creo que le daremos un espacio para escucharlo, pero tiene que ver con reconocer al otro como un sujeto, una persona con conocimiento y con saberes que tiene que entrar en diálogo desde su experiencia y nuestra experiencia para construir conjuntamente un nuevo saber. Básicamente yo diría eso. No sé si Jesús quisieras, sé que esta sería tu respuesta. O sea, es más para ti que para mí. Bueno, qué lástima, creo que no sé si hubiera confundido más o resuelto algunas cosas, pero yo te diría, como mi hijo escogió estudiar psicología, dices que la psicología es muy fácil porque tú le planteas un problema al psicólogo y el psicólogo te dice, ¿y tú qué piensas? Entonces, un poco es así la reflexión que yo haría contigo. Es, ¿a ti cómo te gustaría que fuera la enseñanza? Ya has tenido muchos años de una experiencia de enseñanza. ¿Has pensado alguna forma diferente? ¿Has pensado cómo te gustaría que te hubieran enamorado de aprender? ¿Cómo te gustaría que no pensaras en el examen, sino en el aprender más, ¿no? En el placer de aprender cosas. ¿Cómo te gustaría, como lo hiciste en la práctica, tú te subiste a una bicicleta y con los gritos de dale, 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 no pares, dale, aprendiste a andar en bicicleta? O sea, no necesitaste de entender lo que era la fricción, la velocidad, los círculos, los ejes, las poleas, el equilibrio, ¿no? La ley de la física, sino aprendiste a andar y luego hoy puedes relacionar algunas cosas que te enseñaron desde la primaria y la secundaria. Entonces la pregunta es más bien, vamos a intentar resolverla entre todos. ¿Cómo nos gustaría una nueva escuela, una nueva forma de enseñar, una forma que nos diera libertad en nuestro pensamiento y no una educación que nos homogeniza, que nos estandariza en el mal sentido de la palabra? Muy bien, muchísimas gracias, doctora Nash, doctor Jesús. Tenemos una pregunta por Laura Levario. Laura Levario, ¿estás aquí? Sí, es para la doctora Nacheli. Espero pronunciarlo bien. Me llamó la atención que hablaste de la colonización que hubo por parte de los países europeos y que de cierta manera, pues ellos han traído la herencia de la educación superior al continente. En el caso de que, pues, México es un país multicultural, no podríamos considerar que aparte de que nos hemos empapado de esta herencia desde el oscurantismo, también tenemos una herencia de la educación por parte de los pueblos indígenas, que, pues, de cierta manera hay antecedentes. Por ejemplo, en el caso de la educación mexica de los Capuli, hay algunos sitios de astronomía que nos hablan, pues, de cierta formación de bases. Y esas serían preguntas, si se les podría considerar actualmente dentro de la educación que hay en Esa es la gran apuesta. Esa es la gran apuesta. Porque lo real es que o sea, en esta jerarquización de saberes terminamos negando que esos son conocimientos, que esos son saberes, y hoy son ignorancias de todos nosotros, ¿no? O sea, esto que estás mencionando no nos dice gran cosa, porque ya está ajeno a nuestra realidad. Y mucho sí lo hemos continuado, sí lo hemos, sí se ha preservado a lo largo de la vida, pero no en las universidades, ¿no? O sea, justo en las universidades dicen eso, que empacho, que, ¿no? Y entonces la gran apuesta es cómo dialogamos. Bien, muchas gracias. César Castillo. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus maravillosas ponencias. Creo que mi pregunta va dirigida sobre la necesidad de la salud pública. Ya hablábamos de que es indispensable y es urgente, pues, tomar en cuenta no solamente la salud pública, sino el área sociohumanística, que se ve
muy afectada en la currícula, que tiene pues un porcentaje bajo de créditos y se encuentra, pues ya decía, en desequilibrio. Entonces, ¿ya existe alguna sugerencia o iniciativa ante pues las autoridades de la Facultad de Medicina, particularmente el Consejo Técnico, ya alguna iniciativa formulada por el departamento para poder equilibrar la currícula y poder como dar atención a esta parte de la urgente necesidad de hacer, pues de darle fuerza a esta área que es muy importante? Jesús. A ver, yo creo que estamos iniciando, sí me escuchan, sí, ¿verdad? Estamos iniciando porque estoy teniendo problemas aquí con la señal. Estamos iniciando. Yo creo que es de suma importancia todas estas preguntas. A mí me gustaría, ahora sí, por orden de tiempo, que intentemos resolverlo en nuestros grupos. Y si no traigamos, vamos a tener que hacer algunos ajustes por ahí, porque yo creo que vamos a tener que traer como un pequeño momento de resumen entre una y otra conferencia, para que podamos discutir esto. Hay muchas formas de ver la vida y esta es, creo que este curso va a ser más que decirnos cómo verla, nos va a dar herramientas para permitirnos verla y reflexionarla, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Y esto yo creo que es lo que nos da una libertad de pensamiento muy grande, o sea, aprender a escuchar, ¿no? Para que haya diálogo de saberes, primero tenemos que despojarnos de cierto poder y luego ya tendríamos que aprender la escucha, que a veces nosotros no aprendemos a escuchar. Yo creo que todos han inclusive tenido la experiencia del médico, uno le platica algo, o la médica le platica algo y él nada más escucha lo que quiere escuchar, lo demás le viene sobrando. Entonces tenemos que aprender esto para ir avanzando. Es la primera sesión, ténganos paciencia, creo que vamos a complementar todo esto más o menos por ahí de la cuarta, quinta, va a quedar mucho más claro avanzar en esto, ¿no? Gracias, Ángela. Sí, muchas gracias. Aquí estoy. Bueno, antes de comenzar con mi pregunta, pues quiero agradecerles a cada uno de los ponentes por su tiempo y por la información brindada. Y bueno, esta pregunta va dirigida para la doctora Guadalupe, que en un inicio comenzó diciéndonos el objetivo general, digamos, de este curso, de este taller. Ella mencionaba sobre una política para consolidar, digamos, esta formación de docente en nosotros, donde, pues, digamos que el aprendizaje es meramente personal y con un enfoque a la salud pública, evidentemente. Pero me gustaría que se especificara como qué tipo de política se piensa implementar en este taller, que no me quedó claro. Y bueno, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es relacionada a los propósitos que ella comentó. Casi es el antepenúltimo que ella mencionó y justo mencionaba que pues se pretende profundizar el conocimiento disciplinario de las asignaturas. Mencionaron que son 4. Entonces, ¿qué va a pasar para aquellos, por ejemplo, que vayan en pregrado, que hayan pasado a pregrado y vayan a segundo año y que no hayan cursado, digamos, la materia epidemiología y clínica, etc.? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿van a meternos al campo multidisciplinario de las demás asignaturas, aún aunque no se hayan cursado, o solo se van a centrar en aquella que sí hayan, digamos, certificado, aprobado de alguna manera? Bien, pues bueno, antes que nada, Ángela, muchas gracias por tu pregunta. La doctora Lupita tuvo que retirarse a una reunión justamente de tercer año, de la asignatura de tercer año, que es epidemiología clínica, por lo que ofrece disculpas por haberse retirado sin antes despedirse y de nuevo les da las gracias por eso, ¿no? Y con respecto justo a esta parte de las cuestiones de
¿Qué es la política? Le voy a dejar al doctor Chucho que responda. Y justo una de las partes que nos van a ayudar a asignarles a ustedes su grupo es este pequeño requisito que tú ya comentas, Ángela, haber cursado la asignatura para la cual estás siendo asignada. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un estudiante de quinto semestre, ya puedes dar las asignaturas de salud pública o de promoción de la salud. No antes epidemiología clínica, porque justamente apenas la estarías cursando y pues evidentemente no serías una candidata para poder ser instructora asignada a epidemiología clínica. Así que dependerá de su avance académico la asignación. Entonces, y con respecto a la política, doctor Chucho, adelante. Ahora sí, me quieren compensar mi tiempo que me quitaron, ¿verdad? Intentando que conteste estas situaciones. Otra vez, a ver, lo que queremos construir, muchos de nosotros, y lo quiero decir muy, muy honestamente, llegamos a dar clases por meritocracia, es decir, el requisito para dar clases era que fueras médico, que bueno, tuvieras una licenciatura, que tuvieras una maestría, y ahora hasta que tengas un doctorado, y ahora que seas menor de 36 años o 37 años si eres hombre, y si eres mujer menor de 38 años. O sea, hay una serie de requisitos, pero nadie te pregunta si realmente te gusta la docencia, ¿no? O cuál ha sido la gran experiencia de docencia, aunque por ahí puede haber muchos. Sí he dado clases, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues la idea es que nosotros vayamos generando una política. ¿Y qué quiere decir política? ¿Cómo estamos entendiendo la política? Como la voluntad de hacer una formación permanente de lo que podrían ser nuestros docentes en salud pública, pero en general, una política docente que les sirva a todos en lo que sus derroteros profesionales les marquen, ¿no? Si de repente les gusta ser instructores o ser profesores de anatomía, de la asignatura que ustedes gusten y manden, ya tengan herramientas en términos de lo que sería una docencia, unas herramientas que nos permitan dialogar, insisto, con estos saberes, y voy a insistir mucho en esto, de tal manera que entendamos al otro, al que de repente lo vemos como algo vacío, que hay que llenarlo de conocimientos, y eliminamos estas experiencias. Esto es lo que queremos formar en nuestro departamento. Sabemos que no todos van a ser ni tendrán que ser docentes de la Facultad de Medicina. A lo mejor algunos irán a la especialidad, pero seguramente tendrán la necesidad de hacer este diálogo de diferentes saberes cuando estén en su consulta, cuando estén en el hospital, cuando estén atendiendo el dolor de la gente, ¿no? Que también les enseñamos, no si es coronavirus, está afectando y hay una tormenta de citoquinas, ¿no? Si hay un padre de familia que se está muriendo y es el sostén de una casa, se entiende todo esto, ¿no? Eso es lo que queremos ir formando en estos docentes, que sepamos cada uno de nosotros por qué estamos aquí, qué es lo que queremos, cómo queremos y cómo tenemos que transmitir nuestros saberes y nuestras experiencias en la práctica médica, o no en la práctica médica, pero sí en la práctica de salud. Y igual ustedes como instructores, igual los alumnos, tengan la capacidad de aprender también a manifestar esto y no decir, pues el que está ahí enfrente es el que sabe y yo no sé nada, no todos sabemos. Yo estoy muy preocupado por el tiempo, pero les agradezco muchísimo. Solo para finalizar, doctor, tenemos dos últimas preguntas. El día de hoy les ofrecemos una disculpa por la hora. Evidentemente, como fue la primera reunión, tuvimos conflictos un poco al inicio. Esperemos que ya en la segunda reunión podamos ajustarnos en el tiempo asignado para esta actividad. Y ya para finalizar, hay dos preguntas que me hacen muy puntuales. Las reuniones estarán grabadas, o sea, en Facebook y también en el canal de YouTube del Departamento de Salud Pública para quienes lo busquen seguir y sepan qué fue lo que se acordó o lo que se comentó aquí.
Marvin también comenta que si tendrán la posibilidad de cursar el curso TAFAPROINS. Así es, todas aquellas personas que finalicen este curso y lo acrediten van a poder ser asignadas a un curso TAFAPROINS. Abriremos distintas fechas para que todos los que aprueben el curso puedan también tener su curso TAFAPROINS. Y finalizamos con la pregunta de Madiam. Madiam, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta iba dirigida a la doctora Guadalupe, porque justo ella mencionó esto que voy a preguntar en su presentación, pero pues no está, entonces quisiera conocer la respuesta de la doctora Nashieli, y es relacionada sobre el curso que dan de la doctora al principio. Me parece muy importante y me gustaría conocer más sobre cómo se imparte este curso, cuál es la perspectiva que toman o cuáles son las bases de este curso, porque es importante, yo creo que no solamente en el sentido de hombre-mujer, sino también en la atención del paciente. Y sí, justo mi pregunta pues es esa. ¿Cómo se imparte el curso? ¿Quiénes son los que están impartiendo? Y si únicamente está dirigido a los instructores de público. Para esto dejemos que conteste Mariel Nunash. Mariel, ¿andas por aquí? De acuerdo. Sí, aquí ando. Muchísimas gracias, Mariel. Por favor, ¿podrías contestarle a Mariam? Les presentamos a Mariel, tutora del grupo. Mariel, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Mariel. Yo hice mi servicio social en el Departamento de Salud Pública, justamente en el programa de estudios de género en salud, y ya como médica egresada sigo... Un poco más fuerte, Mariel, por favor. Un poquito más fuerte. Se escucha muy bajo. Sí, ya está bien. ¿Se escucha? Mejor. Ok, bueno. Soy Mariel. Yo hice mi servicio social en el Departamento de Salud Pública, ahí en el programa de estudios de género en salud. Y como médica egresada sigo participando en este programa, y el año pasado fue el primer año que organizamos este curso en conjunto con todos los integrantes del programa. Fue un trabajo en equipo y precisamente fue dirigido a los instructores de salud pública, pero este año seguramente también lo vamos a realizar, entonces es cuestión también de tiempo en cómo lo vamos a ir preparando, estructurando, pero también es un proceso. De todos modos, cuando tengamos la información, se las haremos llegar. No sé si aclaré tu duda, pregunta. La perspectiva que tomamos, Mariel, no sé si quieras hablar un poco de ello. Ok, pues justamente, o sea, como el enfoque, ¿no? O sea, más que nada. Así es, sí. Sí, bueno, nuestro principal objetivo, el por qué quisimos realizar el curso fue justamente para sensibilizar acerca de temas en género y específicamente en esta área de la salud, porque es algo que no nos enseñan en medicina. Entonces de aquí surgió este interés, y precisamente como tú lo dices, no solo hombre-mujer, sino cómo repercute el género en nuestros pacientes principalmente. Ok, muchísimas gracias, María. No sé si quieras complementar, Nash. Sí, incluso en la producción de salud y de enfermedad, pues, ¿no? O sea, no solamente en la atención dentro del sistema, sino desde más atrás, ¿no? Nada más. Muy bien, pues bueno, hasta ahorita pues han sido todas las preguntas, pudimos contestar a todas ellas sin ningún inconveniente. Y bueno, solo comentar un poco acerca de la dinámica. Esperemos hasta el día de hoy que su tutora o tutor se contacte con ustedes, y si no se ha contactado el día de mañana, por favor, ustedes ya tienen su correo también a través del correo que se les hizo llegar el día de hoy, para que pues se pongan en contacto con él. Ahí tienen también el correo electrónico. En dado caso de que su tutor no se llegue a contactar, por favor de notificarnos a cualquiera de los tres organizadores, la doctora Nash, el doctor Jesús o un servidor, el doctor Ariel,
para que podamos justo ver o solucionar este problema de contacto, de comunicación con la tutora o el tutor. El plan es que se organicen, tengan contacto con él y que a partir de sus horarios y posibilidades de todos los integrantes de ese equipo, pues se organice una reunión en donde puedan seguir discutiendo cada uno de estos temas y evidentemente pues se les aporte un poco más de herramientas acerca de lo que sería el proceso enseñanza-aprendizaje con este enfoque de la salud pública. Y bien, pues sin más entonces cerramos esta sesión. No sin antes agradecerles, en verdad estamos muy entusiasmados de estar aquí con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.